vemos aquí ese primer encuentro. Venía diciendo que Jesús pues conocía a todos, ¿verdad? No tenía necesidad de que nadie le dijera lo que había en el corazón del hombre, porque él conocía el corazón de todos los hombres. Y luego viene esta escena y se encuentra con Nicodemo. Con Nicodemo, entonces, le va a explicar a él cómo entrar en el reino de Dios. Esto requiere, según la explicación que está dando, requiere un nuevo nacimiento producido por el Espíritu y recibido mediante la fe en el Hijo que será levantado. Pero Nicodemo pues no es cualquier persona, ¿verdad? Nicodemo es un principal entre los judíos. No es un ignorante de las Escrituras, de hecho él conoce muy bien la Biblia. Había sido de hecho fariseo, y no solamente fariseo en su religión judía, que conocían mucha escritura, se la sabían incluso de memoria, hacían todos los rituales y llevaban al pueblo a adorar a Dios. Ese es Nicodemo, pero no solamente era fariseo, era también un principal entre los judíos y estaba dentro de lo que se llama el Sanedrín. El Sanedrín eran de los sumos sacerdotes, y todos los sumos sacerdotes que después de dejar el cargo pues seguían con vida. Ese grupo de ancianos, de sacerdotes y ex sacerdotes del judaísmo, gobernaban al pueblo judío. No, o sea, bajo el régimen, el imperio romano, pero a los judíos ellos tenían el control del gobierno social y del gobierno religioso también. Entonces el Sanedrín era como esta estructura gubernamental, digamos, era un principal entre los judíos. No era cualquier persona y no era obviamente un ignorante de las Escrituras. Era incluso muy respetado. Seguramente era muy disciplinado como buen fariseo. Tenía conocimiento de que un día el Mesías vendría y ellos lo estaban esperando. Nicodemo entonces también era profundamente religioso y hacía todos los rituales pues que ellos enseñaban en un libro que se llama el Talmud. Entonces, claro que era muy, muy religioso Nicodemo, pero algo pasa en su corazón, algo está pasando en su corazón. Tú ves de repente ahora a Nicodemo buscar a Jesús. Dice la Escritura que lo buscó de noche. No quería ser encontrado con él, porque de hecho, si te acuerdas, en la escena anterior Jesús armó un escándalo en el templo, ¿verdad? Y lo confrontaron ahí los fariseos. Yo creo que Nicodemo desde ahí empieza a escuchar de Jesús y algo, no sé si tú lo sientes en lo que acabamos de leer, pero algo está pasando en el corazón de Nicodemo. Y él quiere escuchar a Jesús, pero dice que lo busca de noche. Buscándolo ahí de noche, le hace algunas preguntas, ¿verdad? Tú ves a Jesús en la escena que no se pone a alabar a Nicodemo, no le alaba su conocimiento, ni le rinde algún tipo de respeto más que el respeto normal, por ser del Sanedrín o ser un fariseo, un maestro, un rabí. No, Jesús, que conoce el corazón de todos, va directo a su corazón. ¿Por qué me estás buscando, Nicodemo? Yo no sé si tú tienes ese sentir también de venir y buscar de Dios, y Dios conoce tu corazón. Él sabe que le amas, sabe que quieres servirle con todo tu corazón, y Jesús va directo al corazón de Nicodemo. Esto nos muestra aquí, nos va a mostrar ahora que entremos al pasaje, que el problema de cada ser humano no es simplemente que se porte mal, un problema moral, de comportamiento. No es solamente un problema de conocimiento intelectual, de que no conocen las Escrituras, no conocen la Biblia. No, el problema en el ser humano es profundo, es espiritual. Porque tú puedes conocer mucha Biblia, y puedes ser, digamos, moralmente correcto, políticamente correcto, y aún así seguir perdido.
el problema del hombre es espiritual. El hombre entonces, a través de la historia, para solucionar este anhelo de Dios que está en el corazón, pues ha creado religiones. Y se crearon religiones a través de los años. La gente desarrolló códigos de conducta, códigos morales, ¿verdad? Pues cuando se llega se saluda, cuando uno se va se despide, ¿verdad? No hace ruido en la mesa y cosas más, ¿verdad? Como no robarás, no mentirás, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Códigos morales a través en diferentes lugares. Mucho conocimiento, libros y libros, ¿verdad? Pero ninguna de esas cosas puede restaurar el alma y llenar el vacío que yo siento en el corazón de Nicodemo. Yo lo siento al leer esto, ¿verdad? Su necesidad de Dios. La salvación entonces requiere la obra sobrenatural que solo el Espíritu Santo puede hacer. Entonces, para entender este encuentro con Jesús, vamos a ver 5 cosas aquí. Primero, necesitamos nacer de nuevo. En la enseñanza, en este encuentro, la enseñanza es esta. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos la obra del Espíritu. Necesitamos mirar a Cristo. Necesitamos creer en su amor. Y necesitamos venir a la luz. Fueron las 5 cosas que creo y veo que Dios, Jesús, le está diciendo aquí a Nicodemo. Entonces quisiera entrar a ver el corazón de Nicodemo y lo que Jesús trata de explicarle a Nicodemo. Mira, Nicodemo de repente ya se queda callado y no se menciona más. Hay 2 ocasiones más en que se menciona a Nicodemo en el mismo evangelio. En una, defendiendo a Jesús en el juicio, les dice, ¿a poco nosotros vamos a juzgar a este hombre sin primero escucharle? Y lo defiende un poco. Y luego, porque sabía lo que estaban tramando ahí. Y cuando muere Jesús y José de Arimatea va por el cuerpo, se menciona otra vez a Nicodemo llevando especias y aceite para el cuerpo de Jesús. Algo pasó en el corazón de Nicodemo y quiero que lo veamos y tomes para ti. Esto no es para juzgar a otra persona, ¿ok? Vamos a juzgarnos a nosotros mismos y qué es lo que nosotros necesitamos. Entonces vamos aquí a nuestro primer punto. Necesitamos nacer de nuevo. Podemos ilustrar esto de muchas maneras. La clásica es la mariposa, ¿verdad? La mariposa nace como oruga y luego toma un tiempo para ponerse en un capullo y volver a nacer. Muy diferente a como era un gusano ahí que se arrastraba en el piso. Ahora tiene unas alas hermosas y es libre. Encontré otro tipo de ilustración como un pollito, ¿verdad? La mamá pone el huevo, pero no se queda en huevo. Bueno, a menos que ya lo hagas en el sartén, ¿verdad? Pero los pollitos, ¿verdad? Tienen que, después de que nació como huevo, digamos, tiene que volver a nacer. Y entonces sale a una nueva vida, una vida completamente diferente. Tú no vuelves a ver a la mariposa arrastrarse por el piso como una oruga si tiene sus alas. Tú nunca vuelves a ver un pollito dentro de un cascarón si ya nació como pollito, ¿verdad? Necesitamos nacer de nuevo. La historia empieza así. Había un hombre de los fariseos, dije, ¿verdad? Esto decir que era fariseo, era que sabía mucha Biblia, era muy religioso. Se llamaba Nicodemo. Era un principal de los judíos. Y vino a Jesús, y ahí se menciona, vino de noche. Parece que le pidió una cita a solas, medio en las oscuras, ¿verdad? Y le dijo, se encuentra con Jesús, y él llega directo y le dice, Rabí, le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios. O sea, yo y algunos otros ahí sabemos que vienes de Dios. ¿Por qué? Porque has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. ¿Te acuerdas que había estado haciendo señales? Y yo sé, dice Nicodemo, que tú vienes de Dios porque veo hacerte esas señales y yo no lo he visto en otro lugar si no está Dios con él. Y entonces Jesús, entiende el conflicto en el corazón de Nicodemo.
Nicodemo sabe que hay un Mesías que va a venir y tiene esta duda si Jesús es el Mesías. ¿Te acuerdas que habían enviado a preguntarle a Juan si él era el Mesías? Ellos tenían este deseo por encontrarse con el Mesías y ahora Nicodemo está con este deseo de saber si Jesús es el Mesías o no. Pero ese no es el punto, Nicodemo. Jesús le responde, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, Nicodemo, no podrás ver el reino de Dios. Podrás saber mucha Biblia, podrás venir todos los domingos a la iglesia, ser muy religioso, orar 3 veces al día, ayunar, ¿verdad? Pero si no naces de nuevo, Nicodemo, no podrás ver el reino de Dios. Entonces, estas palabras, ¿verdad?, resuenan en la cabeza y en el corazón de Nicodemo. Nicodemo poseía religión, conocimiento, reconocimiento público. Si alguien parecía estar cerca de Dios, debía ser Nicodemo. Y cuando se acerca a Jesús, le habla del nuevo nacimiento. Esto nos deja claro, hermanos, que ni la religión, ni el portarse bien, ni el conocimiento bíblico pueden abrir las puertas del reino para ti. Ese ha sido, de hecho, el problema. Desde la caída en Génesis, la gente tratando de acercarse a Dios a través de diferentes formas religiosas, incluido el pueblo de Dios, adorando un becerro, adorando lo que se le ocurría. Y los sacrificios que se establecieron en el Antiguo Testamento, todos apuntaban al Mesías, pero ellos se centraron tanto en el culto y la religión que se perdieron. Incluso lo hacían juntos, como en la Torre de Babel. Vamos a construirnos una, y están todos juntos. O sea, ni siquiera era una cuestión de que yo pienso una cosa, yo pienso otro. Estaban todos juntos, pero lejos de Dios. Israel desarrolló un sistema religioso incluso más complejo de lo que Dios les había dicho. Está en el Talmud. El Talmud no es palabra de Dios, pero ellos sacaron de la Biblia, de su Biblia, del Antiguo Testamento, y luego le pusieron más reglas para cumplirla al 100%. E incluso, por eso menciona Jesús, ¿verdad? Que le dicen a sus discípulos, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Porque en el Talmud decía que te tenías que lavar 7 veces las manos con agua purificada. ¿Te acuerdas en las bodas de Canaán que estaban ahí el agua para la purificación? Eso no viene en la Biblia, pero ellos lo tenían en el Talmud. Un sistema religioso no puede acercarte a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es esto así? Isaías 64:6, todos somos como suciedad. Todos nuestros actos buenos, nuestra justicia, como un trapo de inmundicia, sucio. Y caímos todos nosotros como la hoja. Y nuestras maldades nos llevaron como viento. El corazón humano está inclinado de continuo al mal. Lo fue antes del diluvio, lo fue después del diluvio. Es así, hermanos. Cualquiera de nosotros podría convertirse, dije el otro día, en un Hitler. Si tuvieras la oportunidad de matar a alguien, yo sé que tienes una lista ahí de 3, 4. Es terrible, porque el corazón humano así es, ¿verdad? Y encontrarte a alguien en el carro y lo centras, ¿verdad? Ahí le voy a apretar ahí, ¿verdad? Pero algo te detiene, ¿verdad? Pero de que somos malos en esencia, es nuestra naturaleza. La Biblia le llama la naturaleza carnal y tenemos que luchar constantemente contra ella, si no nos gana. Si no nos gana. El llamado siempre al pueblo de Dios fue este, en Oseas 10:12. Les dice al pueblo, siembren para ustedes en justicia y sieguen a ustedes en misericordia. Hagan para ustedes barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y enseñe justicia. ¿Qué es hacer barbecho? Los que saben de agricultura, ¿lo saben? Antes de sembrar hay que arar la tierra y eso es hacer barbecho. Porque si tú tiras la semilla así sin hacer los surcos,
sin mover la tierra, nada va a salir de ahí. La semilla se seca. Y entonces tú tienes que arar y hacer barbecho. Eso quiere decir que tienes que preparar tu corazón. Es lo que está pasando en el corazón de Nicodemo. Dios está preparando su corazón para recibir las palabras de Jesús. Así que la religión puede formar costumbres y uno se acostumbra a hacer cosas que no son bíblicas. Nos ayuda también la religión a producir disciplina y somos muy disciplinados cuando lo decidimos, ¿verdad? Pero todo eso es externo. Dios quiere tu corazón. Dios quiere un corazón rendido para que puedas ver el área espiritual y encontrarte con Jesús también tú. Entonces necesitamos nacer de nuevo. Pero ¿cómo puede una persona nacer de nuevo? ¿Cómo puede una persona entrar en el reino? Bueno, dije, la religión puede formar costumbres y producir disciplina externa, pero solo Dios puede dar un corazón para su reino. Entonces lo que surge inmediatamente es una pregunta. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo puede alguien nacer de nuevo? Nicodemo le dijo, ¿verdad? ¿Y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Jesús, a ver, explícame eso. No logro entenderte. ¿A poco voy a entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Es una pregunta obviamente retórica, ¿verdad? Él sabe de Biblia y todo, no está pensando que así es. Simplemente le dice, es imposible. ¿Cómo quieres que nazca de nuevo si no puedo, hasta como en son de burla, ¿verdad? No puedo meterme otra vez al vientre de mi madre y volver a nacer, ¿verdad? Y Jesús le responde esto: necesitamos la obra del Espíritu. Esa es la forma en que se nace de nuevo, la obra del Espíritu. Necesitamos la obra del Espíritu. Entonces, el pasaje dice de esta manera, voy a leerte ahora Juan 3, del 4 al 12, esta conversación de Jesús con Nicodemo. Dice aquí, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dice, mira, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ahora tú y yo quedamos peor, ¿verdad? Nicodemo lo entendió perfectamente. Ahora nosotros somos el del problema, ¿verdad? Porque no entiendo cómo que naciere del agua y del Espíritu. ¿Qué es eso? Pero Nicodemo lo entiende porque es un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Quieres ver? Vamos a ver. Ahorita se los pongo, ¿verdad? Y le dice Jesús, ¿verdad? Lo que es nacido de la carne, pues carne es. Pero tú tienes que nacer del Espíritu, porque lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas, ¿verdad? No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo, está por toda la Escritura. De hecho, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, Nicodemo, ¿verdad? Y Nicodemo entiende esta cuestión del Antiguo Testamento y le dice, pero ¿cómo, Jesús? O sea, ¿cómo puede hacerse esto? Y entonces ya Jesús le dice, oye, eres maestro en Israel y no sabes esto. Esto está por toda la Escritura. Pero ellos ya no lo vieron. Encerrados en su mundo religioso, en las tradiciones que les enseñaron. Así dice, ¿verdad? Tradiciones, han hecho como leyes, tradiciones de hombres. Su visión se borró. Y Jesús se sorprende y le dice, eres maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos, mis discípulos, Juan el Bautista, ¿verdad? Y no reciben nuestro testimonio. Te estás comportando igual que los fariseos que me interrogaron hace unos días. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijere las celestiales? Porque incluso en el sistema religioso, cualquiera que este sea,
si lo que escuchas está centrado en cosas terrenales, estamos perdidos, hermanos. Nunca se trata de esta tierra, nunca en la Biblia. Que somos bendecidos por Dios, bendito. Yo les puedo dar mucho testimonio de cómo he sido bendecido por Dios en esta tierra. Pero toda la Biblia no se trata ni de ti, ni se trata de esta tierra. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Porque entonces cuando acabe este mundo, o se te acabe la vida, ¿verdad? En este mundo, entonces empieza lo chido, dice Luisito, ¿verdad? Luisito comunica. Ahí viene lo chido, ¿verdad? Porque allá no hay dolor, no hay enfermedad, no hay pecado, no hay envidias, no hay quien robe, ¿verdad? ¿Dice eso? Por eso dice, pon tu tesoro en el cielo, en las cosas que vienen después, cuando mueras o cuando se acabe el mundo. Allá pon tu esperanza. Porque si tú pones la esperanza en este mundo, te vas a decepcionar terriblemente. Te vas a deprimir. ¿Por qué? Porque deseas, dice la Biblia, y no alcanzas. Y si quieres ser feliz, ¿qué crees? La felicidad es un momento. Vivimos momentos de felicidad. Yo explicaba esto en mi reunión de jóvenes. Momentos de felicidad. Ese pequeño momento, dice la película, ¿verdad? Consiguió trabajo. Ese pequeño momento se llama felicidad, pero ese pequeño momento no duró toda la vida. Seguramente puedes platicar con Chris Garnett y él te va a contar su historia verdadera después de ese pequeño momento que llamó felicidad. No estamos aquí, hermanos, amigos todos, para buscar ser felices. Estamos aquí para vivir para nuestro Dios, que dio su vida por mí, para que yo alcance todo lo que Él tiene para mí en la eternidad. ¿Me estoy explicando? Por eso le dice Él, o sea, si les digo las cosas terrenales y tampoco crees que hago milagros aquí, pues ¿cómo te explico todo lo celestial? Tampoco me vas a creer, ¿verdad? Este es el pasaje que Nicodemo debió traer a la mente en su corazón cuando le dice, es necesario que nazcas de agua y del Espíritu. Está en Ezequiel, es una profecía, Ezequiel 36, 25 y 26. Dice Dios, esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de sus inmundicias. Está hablando del perdón de pecados. Necesitas nacer del agua, necesitas ser limpiado, Nicodemo, necesitas ser perdonado de tus pecados. ¿Tú necesitas ser perdonado de tus pecados? Amén, hermanos. Todos, incluido el que está hablando aquí. Todos los días tenemos que ir a la presencia de Dios. Dice, acércate confiadamente, hallarás gracia. Él es fiel y justo para perdonarte tus pecados y limpiarte de toda maldad. Agua, necesitas nacer del agua. Y de todos sus ídolos, estamos hablando también de los jóvenes, de los ídolos, y de todos sus ídolos los limpiaré. Tienes que quitar tu mirada de tantas cosas, ponle en Dios, que es al que debes mirar. Todo lo demás se convierte en un ídolo cuando te fijas en Él y lo sigues y lo adoras y te rindes a Él. Les quitaré eso, dijo. Y luego, y les daré un nuevo corazón, un corazón nuevo. ¿Y pondré qué? Espíritu nuevo dentro de ustedes. Necesitas, Nicodemo, nacer del agua y del Espíritu. Alcanzar el perdón de pecados y renovarte en el Espíritu de Dios, es lo que le está diciendo. Nicodemo lo entendió. Tito lo confirma en Tito 3:5. Dice que Jesús, viene hablando de Jesús, y dice, Jesús nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, cosa que piensan los ateos que si se portan bien van a ir al cielo,
Si le preguntas, ¿verdad? Oye, ¿crees que si hay un cielo, verdad? Si hubiera un cielo, ¿tú irías al cielo? Y ellos dicen, pues yo creo que sí, pues nunca he matado a nadie. O sea, como que matar a alguien, ya ese va al infierno. No, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? ¿Por qué Él nos salvó del infierno, de ir a pagar por tus pecados? ¿Por qué Él nos salvó? ¿Cuál fue el medio? Por su misericordia. ¿Sabes que estamos aquí por pura misericordia de Dios? Todos, incluido aquí. ¿Verdad? Todos estamos aquí por pura misericordia de Dios. De ser Dios juez solamente, justo, caeríamos todos muertos aquí ahorita e iríamos al infierno a pagar por nuestros pecados. Pero como Él fue misericordioso y tuvo misericordia de nosotros, consiguió para sí mismo un cordero que pagara el pecado por nosotros. Así suple la justicia, porque no es injusto, pero alguien paga por nosotros por misericordia para sacarte de esa condenación y hacerte salvo o salvado, no por obras, sino por su misericordia. Y otra vez, por el lavamiento de la regeneración, el agua, y la renovación en el Espíritu Santo, la misma profecía de Ezequiel. Nos limpia, nos perdona y nos renueva en el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitas, Nicodemo, eso es lo que tú y yo necesitamos. Si nunca has recibido a Cristo, si nunca te has rendido tu vida a Cristo, si nunca has creído en Él como tu Señor y Salvador, tú necesitas nacer de nuevo. Si esto ya pasó en ti, esto es lo que pasó. Te limpiaron y te dieron un espíritu nuevo y naciste de nuevo a través de la obra del Espíritu, dijimos, ¿verdad? Ahora, ¿sobre qué fundamento, verdad? Perdón, se me olvidan las frases de cierre. La vida espiritual entonces comienza cuando el Espíritu de Dios transforma el corazón y concede una nueva naturaleza que puede ahora responder a Dios. Porque si no, no puede. Le dice, no me entiendes. Si no naces de nuevo, Nicodemo, no me vas a entender. Por eso también tenemos que orar por nuestros familiares, nuestros amigos. ¿Cuál es la oración? La oración debe ser que abra su entendimiento, que abra su entendimiento, que le permita entender las maravillas de Dios. Entonces, la vida espiritual comienza cuando el Espíritu de Dios transforma el corazón, cosa que está pasando con Nicodemo aquí, y concede una nueva naturaleza para que se pueda acercar a Dios. Ahora, ¿sobre qué fundamento Dios concede esa nueva vida? Ya dijimos, ¿verdad? Sobre la obra de Cristo. Necesitamos entonces mirar a Cristo Jesús. No mirar a nuestras buenas obras, no mirar simplemente a la misericordia de Dios que fue misericordioso y nos perdonó. Él nos perdonó en base a que alguien más pagó por nosotros. Necesitamos voltear a ver la cruz. Entonces le explica eso Jesús, ¿verdad? Juan 3, 13 al 15. Dice, nadie, Nicodemo, subió al cielo, perdón. Versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, es Dios mismo que se hace hombre para venir en la forma de Cristo Jesús como un hombre con naturaleza humana y su naturaleza divina, a vivir entre nosotros, vivir una vida perfecta, sin pecado, cosa que tú y yo no podíamos hacer. Y luego ir a pagar en la cruz como el peor de los pecadores, para que la culpa de todos nosotros fuera cargada sobre Él. Y por sus llagas, dice, fuimos nosotros curados, sanados. Sanados del pecado, no de la diabetes, ¿verdad? O algo así. Estamos hablando aquí de cosas espirituales, dije, ¿verdad? No estamos hablando de cosas materiales. Por eso es importante entender el Evangelio, hermanos. Hablaba yo el otro día, el domingo pasado, de entender, esto es el Evangelio. Lo que está haciendo Jesús es una explicación muy clara del Evangelio. No son cosas terrenales,
Son cuestiones todas espirituales. Por eso tuvo que descender del cielo. Y ahora, así como Moisés, Nicodemo, porque tú sabes de los libros de Moisés, del Éxodo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nicodemo está entendiendo todo, a lo mejor nosotros, ¿qué está diciendo Jesús? Pero Nicodemo entiende lo que pasó en el Éxodo y la serpiente que tuvieron que alzar para ser sanados, y entiende a qué se refiere con llamarse a sí mismo Jesús el Hijo del Hombre, porque esa es una profecía del Mesías y será llamado Hijo de Hombre. Y luego viene una profecía donde ven y vi a alguien como Hijo de Hombre, dice, y ellos entienden quién es, y ahora Jesús se apropia de ese nombre y les dice, así tendrá que ser levantado el Hijo del Hombre, obviamente en la cruz, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí sucede el milagro del nuevo nacimiento, Nicodemo, cuando tú volteas, diriges tu mirada a la cruz. Obviamente está la escena del Antiguo Testamento. En el desierto, el pueblo de Israel fue castigado por su pecado con serpientes y empezó la mortandad. Se cuenta que ahorita empezaron las serpientes ahí entre las sillas, ¿verdad? Y de repente muerde a uno y muerde a otro y muerde a otro. Ahí el alboroto así, empiezan a morderlos porque se habían quejado contra Dios, ¿verdad? Y entonces Moisés ora y le dice Dios a Moisés, levanta, hazte una serpiente de bronce y levántala, Moisés. Y cuando levantes la serpiente y miren a ella, entonces se aplacará la ira de Dios y cesará la mortandad. Está en Números 21, si quieres leer la historia completa. Te traigo aquí el versículo 8. Y Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente de bronce y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Es la referencia a la que Jesús está haciendo. Todo el pecado se detiene cuando miras la cruz. Y Él se identifica con esa serpiente en la cruz. ¿Por qué? En Él fue cargado el pecado de todos nosotros. Jesús dirige entonces la mirada de Nicodemo hacia sí mismo y hacia su muerte en esa cruz. Nicodemo está entendiendo todo aquí. En el desierto entonces fue castigado el pueblo, pero vivió viendo la serpiente en esa estaca y Jesús hace esa referencia. Jesús declara entonces aquí que el Hijo del Hombre también sería levantado. Obviamente fue levantado en una cruz. Cristo cargaría con el pecado de la humanidad, pararía la mortandad. Estás mordido por la serpiente, vas a morir, pero si miras la cruz vivirás. Esa es la ilustración que está usando. La salvación viene cuando el pecador, primero se tiene que identificar como pecador. O sea, si te mordió la serpiente, tienes que ir a ver el asta, ¿verdad? Ahí alzada. Primero, para ver el asta y sanarte, pues tienes que ser mordido. Y aceptar que fuiste mordido. Entonces, lo primero en el proceso es aceptar que soy un pecador y necesitado de salvación. Y entonces volteo a ver la cruz. ¿Dónde dice eso más? En el Nuevo Testamento, 1 de Pedro 2:24. Hablando de Jesús, también dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre él madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahora sí, vivamos a la justicia y por cuya herida fueron sanados. La vida que el Espíritu concede entonces descansa en la obra que Cristo realizó cuando fue levantado en esa cruz. Así que sí, la salvación es por obras, por las obras de Jesús, no por obras que nosotros vayamos a hacer. ¿Qué tienes que hacer? Reconocer tu pecado, arrepentirte y encontrar en Jesús tu salvación. Palabras más, palabras menos, eso le está diciendo Jesús a Nicodemo. Pero también te lo dice a ti porque tú dices, no, pues qué padre por Nicodemo. Buen chavo. No, te lo está diciendo a ti también.
Si tú lo entiendes y nada más es recordatorio, sí, así fue, yo así llegué a Jesús. Excelente, entiéndelo bien, porque cuando le compartas a alguien, tú le tienes que dar este evangelio. Ningún otro evangelio. Ningún otro evangelio. Número 4 aquí. Necesitamos, ¿qué más? Necesitamos confiar entonces en que todo esto lo está haciendo Dios por amor. Nicodemo ya se queda callado. No dice la Biblia, yo me quiero imaginar que Nicodemo ya no pudo hablar. Tal vez está llorando, no sé qué pasó en su corazón. Pero eso es tan claro para él, lo que necesitaba. Y todavía Jesús le dice, necesitas confiar en el amor de Dios, no en otra cosa. Y entonces viene tu versículo favorito. ¿Verdad? ¿No quiere venir? Ahí está. ¿Por qué es esto así? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es inconcebible la forma en que Dios nos amó, siendo nosotros enemigos de Dios, insultándolo, viviendo vidas que desprecian su nombre. Aún así, de tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo, que ha dado a su Hijo, el unigénito, el principal, el único, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él crea, y eso es todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que pueda obtener el perdón de los pecados, porque viene implícito, y la vida eterna entonces como consecuencia. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo. Y Jesús está hablando de sí mismo. Yo sé que cuando tú lees esto, lo lees como una lectura que alguien dijo, pero es Jesús mismo hablando. Sigue en la conversación con Nicodemo. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlos. Lo envió para salvarlos, sino para que el mundo fuera salvo, salvado por Él. Ese era el plan desde el principio. Siempre fue el plan, no hay plan B. Siempre fue el plan. Cuando Jesús le dijo a su mamá, ¿te acuerdas en las bodas? Mujer, ¿qué tienes conmigo? ¿No ha llegado mi hora? Él está hablando de la hora de la cruz. Jesús sabía que había venido a vivir una vida perfecta y luego morir en la cruz por ti, por mí, por amor. No para condenarnos, no para mandarnos a todos al infierno, sino para ser salvos por Él. El Padre entregó al Hijo para salvar a pecadores. La cruz no fue entonces un accidente en la historia, fue la expresión más sublime de amor que se haya contado. Más sublime de amor que se haya contado. Para mí, este es mi versículo favorito. Mi libro favorito, Romanos, mi versículo favorito, Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A raíz de este versículo, algunos dicen, ven a Jesús así como eres, ¿verdad? Bueno, sí, porque siendo un pecador, Cristo te amó para morir ahí. Pero ¿con qué empezamos la predicación? Con nacer de nuevo, con una vida nueva, con una transformación completa. ¿Qué sucede cuando tú vienes a la cruz? Cuando el Espíritu obra en ti y eres una nueva persona. Así que sí, ven a Jesús como eres, pero en cuanto tú te encuentras con Jesús, te aseguro que tienes que ser una nueva persona en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice en Corintios. Quienes creen en Jesús reciben esa promesa gloriosa, ya no hay más condenación. Ahora Romanos 8:1, unos versículos antes. Ahora pues, ninguna, ¿cuánta? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. No hay más condenación. El Evangelio proclama el perdón completo de tus pecados. Dios se manifestó al entregar a su Hijo para que todo aquel que en Él cree sea salvado. El amor de Dios se manifestó y entregó a su Hijo. No había otra forma, hermanos, amigos, todos aquí. Para cumplir la justicia de Dios, porque la paga del pecado es muerte, alguien tiene que morir. ¿Tú pecaste?
Tendrás que morir o alguien tendrá que morir en tu lugar para satisfacer la justicia de Dios. Y Dios es misericordioso y Dios es amor. Y entonces une las dos partes y dice, yo en carne humana voy a morir por ellos. Por amor. Ahora el texto entonces nos va a mostrar algo todavía profundamente revelador, ¿verdad? La forma en que cada corazón va a responder a este evangelio. Porque el evangelio está tan claro ahí y ahora explicado para nosotros que no somos judíos ni fariseos ni del Sanedrín. Ya creo que quedó muy claro o más claro. Pero ahora entonces, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Aún ya siendo cristiano, ¿cómo respondes a esta verdad tan grande de que Dios te amó de tal manera que dio a su Hijo para solucionar tu mayor problema en la vida, que era la muerte eterna en el infierno? ¿Qué vas a hacer? ¿Verdad? Y entonces termina Jesús diciéndole a Nicodemo lo siguiente. Y esa es la condenación, Nicodemo, que la luz, hablando de él mismo, la luz vino al mundo, pero ¿qué pasó? ¿Qué acaba de pasar hace unos días? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, entonces no se acerca a Cristo, va a seguir en su vida normal, no le interesa nada, no cree ni siquiera en lo que estoy diciendo aquí. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no quiere que le confronten, no quiere que le digan lo que está mal, su pecado. No, ¿a quién le gusta que le digan sus pecados, verdad? A nadie. Pero si Dios te está confrontando y no una persona ni el que está aquí hablando, porque no estamos aquí para condenarlos. Estaría peor, ¿verdad? Si Jesús no vino para condenarlos, pero el predicador está duro y duro que se van a ir al infierno ustedes, ¿verdad? No, Dios está esperando una respuesta porque Él quiere solucionar el problema más grande que es tu pecado. Entonces, no viene a la luz, pero para que sus obras no sean reprendidas, dice ahí. Mas el que practica la verdad, el que ha sido transformado, el que ha nacido de nuevo, el que tiene una nueva vida en Cristo, esta persona, ¿verdad? El que practica la verdad, claro que se acerca a la luz. ¿Y quién es la luz? Yo soy la luz, dijo Jesús. La luz vino a este mundo, está hablando de Él. El que viene a la luz, el que practica la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Algunos pues aman las tinieblas porque desean permanecer en su pecado y ahí permanecerán. Otros vienen a la luz porque Dios ha obrado en sus corazones y vienen con arrepentimiento, vienen con fe, vienen con palabras de perdón, pedir perdón a Dios, ¿verdad? Juan ya presentó entonces todo el evangelio, básicamente evangelizó a Nicodemo, si queríamos algún modelo de evangelismo. Ya lo había dicho, ¿verdad? Juan el apóstol en el capítulo 1 lo estudiamos. En él, hablando de este Logos que se hizo carne y habitó entre nosotros, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y dice entonces, la luz en las tinieblas resplandece. Y entonces cuando le echamos la luz, ¿verdad? Por ejemplo, en mi casa, ¿verdad? Íbamos ya a dormirnos ayer y me dice Lupita, voy a prender la luz. Y no salgo yo corriendo, ¿verdad? Espérame. Y me voy a esconder. No, pues préndela. No tengo nada que esconder. Nada. Y ya la prende y todo, ¿verdad? Y ya hizo lo que tenía que hacer, buscar algo y la apagó y ya. No tiene uno problema con la luz. Pero cuando echas la luz y alguien está haciendo algo malo, ¿verdad? ¿Ahora entiendes? No, ay, me atraparon, ¿verdad? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice también Efesios 5:8, porque ustedes ahora eran en otro tiempo tinieblas.
ustedes que no habían que ahora creen en Jesús, en otro tiempo eran tinieblas, pero ahora ¿qué somos también? Somos luz en el Señor. Entonces te pide Pablo, ¿verdad? Pues camina, anda, vive como un hijo de luz. De acuerdo al nivel de exigencia de un hijo de Dios. Eleva tu vida a vivirla no para lo terrenal, eleva tu vida a vivirla en lo eterno. Pon tu mirada en las cosas de arriba, no en las terrenales. ¿Sí hizo todo eso tu Biblia o no? Nada más la mía. Sí, también la tuya lo dice. Y camina, vive, compórtate como un hijo de luz. Amén. Eso es lo que debemos hacer. La respuesta entonces es lo que está esperando Jesús. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Le está explicando a Nicodemo, Nicodemo, yo sé esa necesidad de venir a buscarme. Te estoy explicando lo que tú necesitas. ¿Cuál va a ser tu respuesta, Nicodemo? La respuesta del corazón ante Cristo revela si el alma permanece en tinieblas o ha sido transformada por la luz de Dios. Y Nicodemo lo sufre en silencio. Termina esa conversación, vas a ver una siguiente disertación en el siguiente mensaje. Nicodemo sigue en el Sanedrín, Nicodemo sigue siendo de las personas importantes mientras la escena de Cristo Jesús sucede, hasta que lo llevan al juicio mal hecho, ¿verdad? Echando mentiras sobre él. Así lo habían acordado, incluso le pagaron a gente para que dijera cosas que eran mentira. Los fariseos, los que conocían de Biblia, le pagaron a gente y la gente ahí va, ¿verdad? Y entonces, para hablar más, es que ni se ponían de acuerdo, uno decía una cosa, otro decía otra. ¿En qué lo agarraron la palabra que Jesús lo llevó a la cruz, según ellos, en el juicio? Que dijo, destruiré el templo y en 3 días lo levantaré. No encontraban cómo, ¿verdad? Pero Nicodemo se quedó callado todo ese tiempo. Lo defiende un poco en el juicio. Y cuando muere Jesús, lo vemos ahí, a los pies de Jesús. De verdad, mi deseo es pensar que Nicodemo al final entendió el evangelio y fue salvo. Pero le costó. Déjame concluir aquí este mensaje. Jesús entonces nos ha mostrado estas 5 verdades fundamentales. Ninguna capacidad humana puede acercarnos a Dios. ¿Está claro? Amén. El nuevo nacimiento es la obra soberana del Espíritu Santo. También lo vimos. La vida eterna viene por el Hijo levantado en esa cruz. El amor del Padre fue el que entregó esa solución, el Hijo de Dios, para salvarnos, fue por amor. Y la luz de Cristo revelará ahora el estado de nuestro corazón. ¿Y qué vamos a hacer con este evangelio? Richard Baxter, uno de los últimos puritanos en 1658, escribió un libro que se llama Una invitación a vivir. Y dice, hablando de la regeneración y la conversión, que son doctrinas principales de la salvación, porque de verdad necesitamos nacer de nuevo y nuestra vida ser transformada. Y dice él esto, la conversión no es un cambio de unos pocos aspectos de la vida de una persona, sino que es una revolución en la cual todas las cosas son cambiadas. Y esa persona puede vivir a la luz de Cristo. Amén.